Buenas noches, hermanos, amigos y sus familiares. Bienvenidos a este portal Jesucristo, Señor de todo, de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica del sector Barrio Mejoramiento Social. Damos gracias al Señor por nueva vez permitirnos hoy miércoles tener el estudio de la Palabra de Dios. Esperamos en el Señor que podamos disfrutar de un buen servicio como solo Él merece y que estemos concentrados para recibir el mensaje de su palabra. Pongámonos en actitud de oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos nueva vez hoy miércoles tener el estudio de tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Padre, que tú nos dé la reverencia necesaria que merece, Padre, tu presencia. Asimismo te pedimos, mi Dios, por el expositor de tu palabra. Úsalo, Señor, conforme a tu gracia. Háblanos a nosotros, tus hijos, Señor. Y si es tu voluntad que algún amigo, mi Dios, pueda en el día de hoy alcanzar la salvación, te pedimos que tu gracia esté con él. Te suplicamos también, Señor, que tú recibas las alabanzas, que tu Padre también permita que tu iglesia cada día crezcamos más y más, Señor, en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estaremos escuchando nuestro primer himno en esta noche. El himno Santa la Noche. Hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo estuvo envuelto en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día sin igual. Hoy
En este tiempo llamamos al hermano Pastor Ángel Mateo, donde estará en el tiempo del himno Su gracia es mayor. Amados hermanos, en este tiempo de cantar este himno lema que hemos tomado para todo este tiempo de pandemia, hemos visto cómo la pandemia ha seguido. Hemos visto cómo en países han habido rebrotes. Hemos visto el comportamiento de la gente. Y así hemos estado mirando los casos. Suben, bajan, etcétera, etcétera. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús, si bien estamos informados, si bien debemos ser prudentes, pero tenemos el consejo de la palabra de nuestro Dios, que nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos están puestos en Jesús. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha dado su gracia abundante. Su gracia es, por tanto, mayor que todo lo que pueda acontecer en este mundo o en nuestras vidas particulares. Por eso cada vez que cantamos o escuchamos este himno, su gracia es mayor, aplicamos este himno a nuestras vidas. Aplicamos este himno a todo momento que nos guíe el Espíritu Santo, no solamente en lo particular, sino también en lo general, en lo nacional y mundial, porque nosotros no escapamos de lo que pasa en este mundo, pero la gracia de Dios nos cubre. Su gracia es mayor si las cargas, si las pruebas, si las enfermedades, si las deudas, si todo este mal aumenta. Su fuerza es mayor. Contamos con el fiel Salvador, nuestro fiel Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cantemos su gracia es mayor, meditando en todo lo que ha hecho Cristo en nosotros, de lo cual el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Efesios, a los hermanos en la iglesia en Éfeso, en Efesios capítulo 1. Somos ricos en Cristo. Somos ricos por la gracia de Cristo. Cantemos de todo corazón de este himno. Su gracia es mayor. Su gracia es mayor, si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en su
pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Después de este tiempo especial, seguimos escuchando los himnos que nos preparan para el estudio de la palabra de Dios en esta noche. En esta oportunidad estaremos escuchando el himno Tú dejaste tu trono y corona por mí. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al Verbo honor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar para ti. Nueva vez pasará nuestro hermano Pastor Ángel Mateo con las informaciones.
Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan y que nos acompañan en esta nueva transmisión de nuestro culto de estudio de la palabra de nuestro Dios. Les recordamos que somos la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el barrio Mejoramiento Social y que a través de este canal de YouTube estamos transmitiendo todos los miércoles de manera virtual nuestro culto de estudio de la palabra de nuestro Dios, y los domingos en la mañana transmitimos en vivo desde el local de nuestra iglesia a partir de las 10:45 de la mañana. Así que esperamos que así como nos sintonizó en el día de hoy, así también pueda estar con nosotros el próximo domingo y siempre. Para darles algunas informaciones, como siempre tenemos algunos motivos de oración. La palabra de Dios nos manda a orar sin cesar, nos manda a orar los unos por los otros. En este caso, algunos hermanos, cuando tienen alguna situación especial en sus vidas, nos piden oración y oramos por ellos. Igualmente, la Biblia nos manda a orar por las autoridades superiores, a orar por los presos y a tener pendiente también a las viudas en nuestras oraciones. Empezando con los hermanos, sigamos orando por la salud y la cirugía de la hermana Kenia. Sigamos también orando a nuestro Dios por nuestra hermana Andrea y su salud. Y sigamos también orando por nuestros adultos mayores. Oremos siempre al Señor por nuestra hermana Sara, nuestra hermana Teresa Edis, y así por el hermano Santo y la hermana Rosa, su esposa. Amados hermanos, también sigamos orando a nuestro Dios por la hermana Griselda Félix y su cirugía. Como todos sabemos, ya se realizó una y también debe de realizarse otra. En el tiempo de nuestro Dios, eso será hecho. Igualmente, oremos al Señor por la hermana Milagros. Oremos por ella y su salud también, para que el Señor sea con ella. Una vez más también rogamos oración a Dios por aquellos hermanos que están fuera del país. Oremos por la hermana Julia Mateo. Oremos también por nuestra hermana Milenia Solandi, allá en España, igualmente por nuestra hermana Ruth. Sigan también orando, gracias al Señor, por la recuperación de mi esposa. Sigan orando para que el Señor siga ayudándole en todo con su salud. Amados hermanos, tuvimos un culto glorioso el domingo pasado en la mañana, y luego de este culto tuvimos también un tiempo glorioso en la cena del Señor, en la comunión de los santos. Qué glorioso tiempo, qué glorioso encuentro, y cómo Dios trató con nosotros también. Qué gran bendición estar juntos, unidos y en armonía. Igualmente oramos por cada uno de los hermanos que no pueden estar, para que el Señor les consuele y obre en sus vidas. Bien, amados hermanos, sigamos orando los unos por los otros. Dios les bendiga, y hasta aquí el tiempo de los avisos. Antes de tener el tiempo especial en esta noche, la exposición de la palabra de Dios, estaremos escuchando el himno Al mundo paz nació Jesús. Corazón, la tierra en luz y paz sus
ha llegado el tiempo especial en esta noche. El tiempo de escuchar el estudio de la palabra de Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Así también deseamos en el nombre del Señor Jesús que nuestros amigos que escuchan y puedan escuchar el estudio de la palabra de Dios también sean bendecidos grandemente por nuestro Señor. Sobre todo con la salvación del alma, que es la mayor de las bendiciones que jamás pueda recibir un ser humano. Sean ustedes bienvenidos a este culto de oración y estudio correspondiente a este miércoles 9 de diciembre del año 2020. En esta noche nosotros vamos a continuar con el estudio, el mensaje a la iglesia en Tiatira. Al igual que el miércoles pasado y también los miércoles que le han antecedido a este miércoles de hoy, nosotros vamos a leer nueva vez el versículo 20 del capítulo 2. Estamos insistiendo mucho en este versículo 20 y hemos querido escudriñarlo hasta exprimirlo en verdad, hasta donde podamos sacar la mayor de las aplicaciones, con el propósito de que seamos edificados por el Señor, para que podamos tener mejores hogares, mejores iglesias y por ende mejor sociedad. Para ello le voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Apocalipsis el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 2. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis el capítulo 2, el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Esa es la palabra de Dios en Apocalipsis 2, versículo 20. Nosotros el miércoles pasado vimos lo que es el rol de la mujer en el hogar y el rol de la mujer en la iglesia. Nosotros habíamos quedado que para hoy íbamos a ver el rol de la mujer en la sociedad. Bueno, se hace necesario entonces estudiar este versículo del capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 20. Y para ello, nosotros en el mensaje a la iglesia en Tiatira hemos visto la influencia que tenía aquella mujer que el Señor llamó Jezabel, que se decía profetiza, que enseñaba y seducía a los siervos del Señor a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En base a eso, y para nosotros seguir comprendiendo el rol de la mujer en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, tenemos que ver esta noche necesariamente algunos puntos. Y todos esos puntos nosotros lo vamos a ver bajo el tema el feminismo evangélico. El feminismo evangélico. En el feminismo evangélico vamos a ver varias notas que tenemos. Luego vamos a ver las trayectorias liberales, las trayectorias teológicas. Y si es posible, entonces vamos a ver a Débora en Jueces capítulo 4. Y esto de Débora, en verdad lo haremos esta noche, si el Señor en verdad lo permite y si el tiempo nos es suficiente. De lo contrario, solo vamos a ver los puntos anteriores al de Débora. ¿Y por qué queremos ver cada uno de estos puntos? Porque estos puntos van a marcar y nos van a enseñar a nosotros los orígenes del feminismo
del feminismo evangélico, de las trayectorias liberales, de las trayectorias teológicas, y además no, vamos a ver a Débora en su contexto, porque muchos se agarran de Débora o de Séfora para hacer cosas dentro de las iglesias y dentro de la sociedad. Y nosotros vamos, en base a la palabra del Señor, a estudiar cada una de estas cosas. Les pido, por favor, cierren sus ojos y vamos a tener un momento de oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, que vive y que permanece para siempre por los siglos de los siglos. Te rogamos que tú perdones nuestros pecados, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que tú nos edifique. Que tú, Padre de la gloria, nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver tu palabra, entenderla, comprenderla, qué quiso decir el autor por medio de ellas, Señor, para que seamos edificados y estas enseñanzas influyan en cada hijo tuyo de manera tal, Padre mío, que nuestros hogares funcionen mejor. También la iglesia de Cristo y por ende, por consecuencia, la sociedad. Oh Señor, tus métodos, tus maneras, tus enseñanzas, bien le harían al hombre cumplirla y obedecerla, porque siempre dan resultados. Por favor, bendícenos en esta noche con el estudio de tu palabra. Estas cosas te rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados míos, vamos a ver en esta noche el feminismo evangélico. Cuando se trata del rol de la mujer en la iglesia, en la sociedad, en el hogar, tenemos necesariamente que estudiar estas cosas. Ahora bien, para nosotros poder estudiar estas cosas, tenemos que ver el origen, tenemos que ver por qué son influenciadas las mujeres, cuándo empezaron a ser influenciadas y por qué las cosas son como son con respecto no solamente al trato de las mujeres, del trato de los hombres con las mujeres, sino también el rol que han venido desempeñando las mujeres en los hogares, en las iglesias y en la sociedad. Hoy en día nosotros vemos mujeres que son síndicos, están en la Cámara de Diputados, mujeres que son senadoras. Nosotros vemos mujeres hoy en día que son juezas, abogadas. Vemos mujeres también que son presidente de la República. Y también vemos mujeres ejerciendo dominio sobre los hombres y enseñanzas también sobre los hombres. Esto nos arroja obligatoriamente al siguiente cuestionamiento. ¿Es esto la voluntad de Dios o es esto el modelo de Dios? ¿Dios lo planeó así? ¿Eso va acorde con el plan de Dios? ¿Eso va según lo enseña Dios? ¿O las cosas se han tergiversado? Bueno, para ello nosotros vamos a ver algunas cosas. Mire, cuando se trata de rol de la mujer en la sociedad y en la iglesia cristiana, debemos tomar en cuenta que hay dos perspectivas teológicas en competencia. Oiga bien, hay dos perspectivas teológicas que compiten entre ellas. ¿Cuánto me gustaría a mí poder dar alguna vez dentro de algunas de nuestras iglesias o en alguna conferencia lo que tiene que ver la teología contemporánea
con respecto a estos temas. Pues bien, hay dos perspectivas teológicas en competencia. Está la perspectiva complementaria y está la perspectiva igualitaria. Ahora bien, ¿de qué habla la perspectiva complementaria? La perspectiva complementaria dice que las mujeres son completamente iguales a los hombres en su estatus delante de Dios y en importancia para la familia y la iglesia. Contribuyen con su sabiduría e ideas a la familia y a la iglesia, es decir, la mujer. Eva se creó para complementar o completar a Adán de muchas maneras. Ella lo complementaría en la forma en que Dios lo pretendía. Eso es lo que dice las perspectivas teológicas. Ahora, ¿qué enseña la perspectiva igualitaria? Esta enfatiza que el hombre y la mujer son completamente iguales en la creación y la redención, así como en sus funciones con la familia y la comunidad. Esta perspectiva igualitaria también plantea que hombres y mujeres se crearon para asociarse en forma completa e igualitaria, lo cual supone sumisión mutua y responsabilidad idéntica en el hogar. Los dos ejercen el liderazgo en la crianza de los hijos. Ninguno debe buscar el dominio del otro. Las escrituras indican que las mujeres tienen las mismas capacidades y dones que los hombres y, por lo tanto, tienen el privilegio de ostentar el mismo rango en el servicio y en el liderazgo. Bueno, eso es lo que plantea la perspectiva igualitaria. Sé que en base a lo que hemos visto miércoles anteriores con respecto a la palabra de nuestro Señor, podemos ver que cuál de ellas se acerca más, sin necesidad de entrar todavía en profundo estudio de esto, con respecto a la palabra de Dios. ¿Cuáles son los argumentos de los feministas evangélicos? Pero para nosotros hablar de feminismo, tenemos que ver qué es el feminismo. Mire, el feminismo es la sublevación a vivir conforme, oiga bien, es la sublevación a vivir conforme al diseño de Dios. Es decir, cuando se habla de feminismo, feminismo liberal, feminismo evangélico y cualquier tipo de feminismo, esto es una sublevación. Se está hablando de la sublevación de la mujer para vivir conforme al diseño de Dios. Es decir, la mujer toma el control, toma las armas y se autoproclama autócrata y se libera del diseño de Dios. Cuando usted oye hablar de feminismo, esto es lo que significa feminismo. Ahora bien, también, ¿cuáles son los argumentos de los feministas evangélicos? Bueno, estos están divididos primeramente en forma significativa, si las mujeres pueden estar en el ministerio o no, ejerciendo sus dones espirituales, si pueden las mujeres estar en el liderazgo dentro de las iglesias, las mujeres pueden ser líderes de los hombres en el ministerio o no. Esto va por esta vía. Ahora bien, ¿qué plantean ellos? ¿Cuáles son sus argumentos? Ellos dicen que la Biblia no enseña que el hombre gobierne la mujer. Vamos a ver los puntos que ellos plantean y luego vamos a hacer algunos comentarios a cada uno de esos puntos. Repetimos, uno de los primeros puntos que plantean los feministas evangélicos es que dicen que la Biblia no enseña que el hombre gobierna a la mujer. Número 2, ellos dicen que las pautas sobre el liderazgo en el Nuevo Testamento no son aplicables a todos los lugares y épocas. Número 3, también dicen que las mujeres fueron líderes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como el caso de Débora, Hulda, Febe. Número 4, la prohibición de Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 pudo haber sido local o temporal, dicen ellos.
También el feminismo evangélico plantea la prohibición de Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, que nosotros vimos el miércoles pasado y el antepasado. Ellos dicen que estaba relacionada con el pensamiento rabínico, en conflicto con su pensamiento cristiano, y puede haber estado errado. Oiga bien, ellos dicen que Pablo estaba errado al escribir 1 de Corintios capítulo 2. Otra es la número 6, es el significado de kepale en 1 de Corintios 11:3, que nosotros vimos. Los feministas evangélicos dicen que significa fuente, no cabeza. Allí, cuando la palabra de Dios dice que el hombre es cabeza de la mujer, la palabra que se usa allí es kepale, y los feministas evangélicos dicen que esa palabra no significa cabeza, sino fuente. De igual manera, ellos plantean igualdad de funciones con base en Gálatas 3:28. Allí recordamos que este versículo dice que ya no hay varón ni hembra, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni esclava, y así sucesivamente enseña este versículo. También, por último, los feministas evangélicos enseñan que Pablo enseñó la sumisión mutua. Según los feministas, dicen que Efesios 5:21 es una declaración de sumisión mutua. Bueno, nosotros vimos eso el miércoles pasado. Ahora bien, si nosotros hacemos una evaluación resumida, y esto basándonos en la teología, en el compendio portavoz de teología de Paul Arms, nosotros vamos a hacer una evaluación resumida de lo que es el feminismo evangélico. Sabemos que esto no es una clase de teología contemporánea de un seminario o un instituto, sino que esto es un estudio del libro de Apocalipsis, pero vamos a ver por encima algunos de estos puntos. No vamos a profundizar demasiado, puesto que esto no es una clase de sociología, pero si usted quiere investigar más sobre este asunto, bien, usted puede ver el compendio portavoz de teología de Paul Arms y una evaluación resumida del feminismo evangélico. Nosotros vemos lo siguiente: es importante y vital que las mujeres se le dé el honor y el merecido y el respeto merecido a nivel personal y en el hogar. También que reciban las oportunidades ministeriales que las escrituras les permiten. Tal cosa debe ser una preocupación de todos los cristianos. Esto es en base a lo que enseñan los feministas evangélicos. La palabra de Dios enseña, evaluando esto, que es vital, es importante que las mujeres se le dé el honor y el respeto merecido. Óyeme bien, amada hermana, hermana mía, que tienes un hogar, que estás dentro de una iglesia, que perteneces a esta sociedad. La palabra de Dios apoya que a ti se te dé el honor y que te dé el respeto, y que se te dé el respeto que tú mereces, tanto en el hogar como a nivel personal. También la palabra de Dios enseña que a ti, hermana mía, se te den las oportunidades ministeriales, pero solo aquellas oportunidades ministeriales que las escrituras te permiten, no otras. Todo lo que está en la palabra de Dios que se te he permitido dentro de la iglesia, bien, hermana mía, es algo que nuestra iglesia, que cada creyente debe procurar. También nosotros vemos en la palabra de Dios que, contrario a lo que enseñan los feministas evangélicos, Gálatas 3:28 deja claro que todos los creyentes, hombres y mujeres inclusive, tienen el mismo estatus espiritual ante Dios. Oye, hermana mía, tu alma es tan importante para Dios como el alma de cualquier hombre que exista sobre la faz de la tierra. Todos los creyentes, independientemente de su género, están en Cristo.
espiritualmente hablando, los hombres y las mujeres son iguales en importancia para Dios, porque ambos tienen almas que Cristo necesita salvar. El Señor Jesucristo no murió solamente por los hombres, también murió por las mujeres. Por lo cual, oigan bien, la salvación, Dios está interesado en salvar independientemente del género a toda persona. Dios desea que todos los hombres, que todas las mujeres, que todos los varones, que todas las hembras estén en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Sin embargo, es un error usar Gálatas 3:28 y me voy a permitir buscar Gálatas 3:28 para que leamos este versículo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas, el capítulo 3, el versículo 28? Dice allí, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Óigame bien, al aplicar una hermenéutica seria, un estudio estricto de la palabra de Dios a este versículo, nosotros encontramos que es un error usar Gálatas 3:28 para argumentar que las mujeres pueden servir en todas las posiciones ministeriales abiertas a los hombres, la predicación y el ministerio pastoral inclusive. Les digo, hermanos míos, que el Nuevo Testamento enseña que solamente hay dos oficios dentro de la iglesia, el oficio de pastor y el oficio de diácono. Estos dos oficios, según la palabra de Dios en Timoteo, en Tito, y vemos también que el Señor Jesucristo no eligió a una mujer para apóstol, sino que todos fueron varones. Todo esto nos enseña a nosotros que estos dos oficios y también la elección de los diáconos allá en Hechos, al principio de la iglesia, vemos que todos fueron varones. Estos dos oficios está guardado de parte de Dios solamente para los varones. Ahora, Gálatas 3:28 es aplicable solo al tema de la salvación. Es decir, cuando la palabra de Dios dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, está hablando de la salvación. Ese es el énfasis de este contexto. Sin embargo, los feministas usan este versículo para enfatizar que las mujeres tienen la misma autoridad que los hombres en el hogar y en el ministerio. Pero este versículo no dice eso. Este versículo no dice que las distinciones o limitaciones del sexo se borran en Cristo. Usted sigue siendo mujer cuando viene a Cristo. Usted sigue siendo hombre cuando viene a Cristo. Usted sigue siendo distinto a la mujer y la mujer sigue siendo distinta al hombre cuando vienen a Cristo. Sus limitaciones continúan. Si dijera eso, si dijera que ya no hay distinciones o que no hay limitaciones, también diría que las diferencias entre amos y esclavos se han borrado entre los creyentes. Y eso no es lo que vemos. Pablo nunca usó tal argumento cuando le escribió a Filemón sobre su esclavo Onésimo. Pablo no escribió, no hay diferencia entre esclavo y ser libre. No quería decir que Onésimo estuviera libre de su amo cristiano. No hay diferencia entre el judío y el griego. No quería decir que Pablo dejó de ser judío cuando se hizo creyente. Él siguió siendo judío, según 2 de Corintios 11:22 y Romanos 11:1. No hay diferencia entre hombre y mujer. Quiere decir que no hay diferencia en el privilegio espiritual, no en la actividad. También nosotros vemos el comentario de Jewett sobre la conciencia de Pablo en Gálatas 3:28 trae a colación un asunto diferente, uno importante, que es la inerrancia de las escrituras. Es decir, la Biblia dice la verdad, y esto lo hemos enseñado antes. Si Pablo se equivocó, como dicen los feministas evangélicos, en Efesios 5:1, en 1 de Corintios 11 o en 1 de Timoteo 2, entonces las escrituras no son confiables, ¿verdad que no? Si Pablo se equivocó, según dicen los feministas evangélicos, entonces las escrituras no son confiables. Porque
¿Cuántas veces más se habrá equivocado? ¿O está equivocado Pablo o están equivocados los feministas? Yo estoy seguro que Pablo no está equivocado porque escribió bajo la supervisión del Espíritu Santo. Antes sea Dios verá, dice las Escrituras, y todo hombre mentiroso. La creencia de Jewel genera un efecto dominó, efecto que hace las Escrituras no confiables. Cabe destacar la inclusión de Winehouse en cuanto a los problemas del feminismo evangélico. El primero es una perspectiva baja de la inspiración bíblica. Los feministas evangélicos creen una inspiración bíblica baja, en la baja de la inspiración bíblica. El segundo es un método inapropiado de interpretación bíblica. Nosotros, todos los estudios que hacemos de la palabra de Dios, aplicamos, de hecho, este mismo estudio y todos los estudios que damos en nuestras iglesias o en las demás iglesias que nos invitan, todos los estudios, todas nuestras predicaciones, todas nuestras mediciones tienen una hermenéutica literaria, histórica, gramatical, cultural. Esa es la manera apropiada de interpretar la palabra de Dios. Es el arte y la ciencia de la interpretación bíblica. Cuando usted estudia la Biblia, cuando usted se centra a aplicar una hermenéutica histórica, literal, gramatical, cultural, usted va a investigar qué quiso decir el autor. Entonces, cuando se salen de ahí, de los métodos inapropiados, van a llegar a interpretaciones bíblicas cerradas. Incluso puede concluirse que el feminismo evangélico está fuera del ámbito del evangelicalismo. Ahora bien, y no vamos a seguir abundando sobre eso, sino que podemos concluir una conclusión correcta sobre las declaraciones de Pablo. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces estas interpretaciones no son simplemente interpretaciones de Pablo. Son también las interpretaciones de Dios a su palabra. Ahora bien, un aspecto en el avance de la posición que tiene que ver con la posición igualitaria, ¿verdad? Tiene que ver con el rechazo de la autoridad de las Escrituras y decir el asunto con base en la experiencia y en la inclinación personal ante con lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Ahora bien, si los principios de las Escrituras son flexibles para hacerlo significar lo contrario, ¿qué cosas pueden cambiarse o invertirse para que también signifiquen lo contrario a lo dicho originalmente? ¿Usted se imagina que los principios de la palabra de Dios sean flexibles? Estos son los argumentos de los feministas evangélicos. Ahora bien, si las escrituras del Nuevo Testamento no se aplican a todas las épocas y en todos los lugares, ¿quién o qué es la norma entonces? La sociedad y la razón se convierten entonces en la autoridad y no la palabra de Dios. Y ahora, antes bien, ¿quién tiene más autoridad? ¿Dios o la sociedad? Si se ajustan las escrituras conforme a las supuestas necesidades de la congregación, según lo consideran los líderes, todo se hace relativo y no hay absoluto. Oigan bien, si usted adapta la necesidad de la iglesia a esa necesidad de la congregación y se sale de la Biblia, según los consideran los que puedan dirigir la iglesia, entonces vuelven la palabra de Dios y todo lo que se hace entonces relativo y no absoluto. Sin embargo, la Biblia es específica en cuanto a los roles en la familia y el liderazgo. Si se puede renunciar al liderazgo del hombre en el hogar, ¿por qué no renunciar al mandamiento que los hijos obedezcan a los padres o los empleados estén sujetos a sus empleadores? Tales cosas aparecen en el mismo contexto según Efesios capítulo 5, los versículos desde el 22 en adelante y llegando hasta el versículo 9 del capítulo 6. Miren esto. Nosotros vemos en las universidades y en las iglesias que están compuestas en su mayoría por mujeres. Dentro de
las mujeres siempre surgen líderes que van a influenciar sobre las demás mujeres dentro de la iglesia. Cuando se hace una reunión de la iglesia, una sesión de la iglesia para determinar cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, con la iglesia, con los negocios de nuestro Señor, si se lleva a votación y sabemos que la mayoría de los miembros de la iglesia son mujeres, si 2 o 3 de estas mujeres que tienen influencia sobre las demás mujeres, como ha sucedido en muchas iglesias, ejercen sus influencias sobre estas otras mujeres y a la hora de votar se toma en cuenta los votos de las mujeres, van a atropellar a los votos de los hombres. En tal caso ya no serían los hombres que estuvieran dirigiendo la iglesia ni el ministerio, sino las mujeres. ¿Y usted cree que esto es correcto? Por eso, a pesar de que el Nuevo Testamento enseña de que nosotros, la iglesia neotestamentaria, es una iglesia congregacional donde todos tienen derecho a voz y voto, sin embargo, las decisiones espirituales y todas las decisiones deben estar sujetas única y exclusivamente a la palabra de Dios, no a tu experiencia ni a tu influencia, sino en base a la palabra de Dios, aunque sea uno que esté de acuerdo con lo que diga la Biblia y toda la mayoría, los demás, los restantes estén contrario a eso, se hace lo que ese uno diga, no porque ese uno tenga la razón, sino porque ese uno es el que está aplicando la palabra de Dios. Lamentablemente en las iglesias se lleva mucho del emocionalismo, especialmente en el caso de las mujeres, el emocionalismo. Vemos dentro de las iglesias no un fanatismo, sino un amiguismo. Vemos que si es fulano o fulana, yo lo trato diferente, apoyo o no apoyo. Todas estas cosas nosotros lo vemos dentro de las iglesias. Ahora bien, déjame decirte a ti, hermano o hermana que me escucha, cuando tú haces eso, tú prefieres tal posición o cual, o tú no apoyas tal posición o cual, sabiendo que es bíblica, solo por apoyar o por no irte en contra o a favor de tal o cual persona, nosotros cometemos yerro y pecado delante de Dios. Porque nos estamos comportando como feministas evangélicos que están dispuestos a no someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Y dentro de la iglesia, dentro del hogar, dentro de la sociedad, la palabra de Dios debe vivir y permanecer para siempre. No porque tú lo hagas o no lo hagas, es que ella es viva y permanece para siempre. Tu mujer, tu hombre de Dios, en tu casa, en la iglesia, en la sociedad, en la iglesia de nuestro Señor sobre todo. No importa que las mujeres o los hombres sean mayoría. Allí se aplica y debe aplicarse la palabra de Dios. Siempre me van a ver apoyando lo que dice la Biblia. No me importa si la mayoría están de acuerdo o no. A mí lo que me interesa es ver el punto de vista bíblico. ¿Qué dice Dios o enseña Dios respecto a tal o cual asunto, respecto a cual o tal tema? Sin importarme el emocionalismo, sin importarme la amistad, sin importarme la hermandad. A mí me importa obedecer y cumplir a nuestro Señor, independientemente de lo que sea. También, como los feministas dicen que decir que el significado de que lape, cabeza, es fuente, plantea una dificultad léxica entonces. Y esta dificultad léxica es un problema, traducir allí el hombre es cabeza de la mujer como fuente de la mujer, porque entonces se diría que en el mismo contexto dice que Dios es cabeza de Cristo. Entonces, si se
cambia por cabeza y se coloca fuente, entonces se diría que Dios es la fuente de Cristo. Y si esto se cambia de esta manera, entonces se estaría diciendo que Cristo es creado y que no es coeterno con el Padre. Y eso es peligroso. Eso altera totalmente la palabra de Dios. En ningún escrito griego de la época, y hay a partir de 2336 usos de la palabra kepale, y no hay instancia donde signifique fuente u origen. En ninguno de estos significa siempre cabeza o preeminente. Cuando la palabra de Dios dice que Dios es cabeza de Cristo, es preeminente de Cristo. Cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer, es preeminente de la mujer, que une, que gobierna, que está sobre, pero no para maltratar, sino para cuidar, para proteger, para darle amor. Ahora bien, si nosotros continuamos estudiando estas cosas que son de bendiciones para la iglesia y el pueblo de Dios, que son de bendiciones para lo que tiene que ver los hogares y la sociedad, nosotros nos vamos a encontrar con lo siguiente. Mire, todo el feminismo viene influenciado, el feminismo evangélico viene influenciado por el feminismo religioso liberal, por el evangelicalismo, viene influenciado por el feminismo pagano o el feminismo de diosa, por el movimiento feminista político, viene influenciado por una mala interpretación de la Biblia y también viene influenciado por la teología liberal. La teología de liberación, oiga bien, es ecléctica y es amplia. ¿Qué significa ecléctica? Que trata de reunir, que procura conciliar valores e ideas. Pues bien, la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es esto o es aquello. La palabra de Dios no tiene punto medio. De hecho, nuestro Señor aborrece a los tibios. Mejor te fuese frío, mejor te fuere que fuese frío o caliente, dice la palabra de Dios. Ahora bien, cuando se habla de feminismo secular, en su libro, Cotter menciona diferentes clases de feminismo, que son a saber el feminismo secular, que esto es político en su naturaleza. ¿Y qué enseña este feminismo? Exigir los derechos de la mujer. Cuando habla del feminismo de diosa o pagano en su naturaleza, este feminismo enseña el poder de las mujeres, su espiritualidad femenina. Cuando habla de feminismo liberal, religioso en su naturaleza, se centra en la idea de que las mujeres, de forma individual y a través de sus propias acciones, son capaces de conseguir y mantener su igualdad. Esto es lo que enseña esta clase de feminismo. Ahora bien, ¿cuándo se originan todas estas cosas? Si nosotros vamos a Génesis, el capítulo 3, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuándo se origina el feminismo? Bueno, los estudios arrojan que el feminismo se inició en el siglo XVIII. Y esto vino como producto del maltrato de los hombres hacia las mujeres. Y aquí quiero decirle algo a las mujeres. Hermana mía, tú que me oyes, tal vez tú tienes un esposo, un marido difícil. Difícil de vivir con él, difícil de compartir. Es un hombre difícil. Pero hermana mía, ¿qué te dice la palabra de Dios? ¿Que te le subleve? No. Que te le sometas. Que te lo ganes con tus palabras. Y esto no solamente se lo dice a las impías, se lo dice a las creyentes. Te lo ganes sin palabras, con tu conducta, sin palabra. Ustedes, mujeres, quieren tener un hombre de rodilla a sus pies. Gánenselo con su conducta. Gánenselo sin palabras. Gánenselo con sometimiento.
Gánenselo con agrado, no sublevación. Los métodos y las maneras de Dios, amada mía, funcionan. Aunque el estudio dice que el feminismo se originó en el siglo XVIII, quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios en Génesis 3, del 1 al 6, y de aquí vamos a sacar rápidamente, que no vamos a entrar en detalles de ellas, sino que vamos nada más a mencionar los puntos, porque el tiempo es corto. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Oigan bien, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Segunda vez que la menciona a la mujer. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7 de Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a ver algunas cosas allí rápidamente. Son los puntos principales. Nosotros vemos aquí, número 1, que Eva ignoró el liderazgo masculino. El feminismo se originó en Eva. Se originó en Edén. Eva ignoró el liderazgo masculino, se fue a sola a tratar con la serpiente. Oigan bien, amado mío, tú varón, hombre, macho, masculino que me escucha, fuese creyente o no, si tu mujer le pasa por encima tu liderazgo, si tu mujer empieza a tomar decisiones independientes de ti, debes actuar inmediatamente. Mira lo que dice aquí. Otra enseñanza que tiene este pasaje de Génesis 3, 1, 7 va en relación con eso. Eva actuó de forma independiente. Tu mujer casada que me escucha, seas quien quiera que seas tú no estás llamada a actuar de manera independiente en el hogar. Todas tus decisiones deben ser consultadas con tu cabeza, con tu gobierno que te ama, que te cuida, que te protege, que te sustenta así como Cristo a la iglesia, que te santifica, y ese es tu esposo. También vemos que Eva pensó que había propósito fuera del diseño divino. Esto mismo es lo que piensan los feministas, que hay propósito fuera del diseño divino, que se puede actuar de manera independiente de Dios, que se puede ignorar el liderazgo masculino. También nosotros vemos allí, número 4, que Eva cuestionó la palabra de Dios. Y esto es precisamente lo que hacen los feministas evangélicos, los feministas liberales, la teología liberal, la mala interpretación de la Biblia, el feminismo religioso liberal, el movimiento feminista político. Interpretan mal la palabra de Dios, se van en contra de Dios. En contra de Dios. No cuestiones la palabra de Dios, simplemente obedécela y punto. Y si tú no la entiendes bien, obedécela. Y si la entiende, obedécela. Pero no cuestiones a Dios. Más ante hombre, quien quiera que seas tú. ¿Quién eres tú
para que alterques contra Dios. ¿Qué se creen los hombres que altercan contra Dios? ¿Qué se creen las mujeres que altercan contra Dios? ¿Quién te crees tú para que cuestiones a Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Todo esto se inició en Edén, hermana mía. Y déjame decirte lo siguiente. Número 1, ustedes son el ataque, y hablo a las mujeres. Cuando Satanás, y esto empezó en Edén, cuando Satanás, y no solamente estuvo en Edén, lo vemos en David, lo vemos en José, lo vemos en Acab, lo vemos en nuestros tiempos en grandes hombres de Dios. Óiganme bien, cuando Satanás no puede entrarle para destruir el ministerio o a un hombre de Dios, Satanás va a usar a la mujer, en especial a su mujer, para destruir al hombre de Dios. Hermana mía, está a la perspectiva con esto. Sé sabia. Si tu esposo es un hombre de Dios, piensa que siempre Satanás va a tratar de atacar a ese hombre por medio de ti, para hacer mal a tu hogar, para hacer mal a la iglesia, para hacer mal a la sociedad. Porque ¿qué persigue el feminismo? Afectar el hogar, número 1. Número 2, afectar la iglesia y por ende a la sociedad. Ustedes saben qué persigue el feminismo. Además de, miren esto, persiguen el matrimonio del mismo sexo. Todo lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Persiguen la legalización del aborto. Todo lo contrario a la palabra de Dios. Persigue que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Eso no es lo que enseña la Biblia. El feminismo persigue ignorar las costumbres de la palabra de Dios. Eso no es de Dios. El feminismo quiere ignorar que sea el hombre que marque los pasos en el cortejo y la relación de pareja. Es decir, que si un hombre es el que está llamado a enamorar a una mujer, a regalarle flores, a declarársele, que no, que también las mujeres pueden hacer lo mismo. Que así como un hombre enamora a una mujer también puede enamorar a un hombre, irse, acostarse con ella, declarársele y estar en igual relación de parte del hombre. Te enseña esto la naturaleza. Yo no veo a las gallinas buscando a los gallos, ni a las bestias buscando a los caballos, ni a las leonas buscando a los leones. Yo no veo una sola hembra en la naturaleza buscando al macho. Yo siempre veo el macho buscando a la hembra. Y yo les exhorto también a leer Coalición por el Evangelio. Ese artículo está en el internet. Y le voy a hacer una cita aquí. Si estás de acuerdo conmigo, entonces también estarás de acuerdo en considerar que debes examinarte y evaluar a la luz de la palabra de Dios tu caminar y ver qué tan gozosa está de vivir el diseño de Dios. Esto está en Coalición por el Evangelio. Lo encuentra usted en Google bajo el tema La mujer cristiana y el feminismo. Amada mía, es un gozo. Deleítate, gózate en vivir como mujer, que ese fue el diseño de Dios para ti. Y aquí quiero concluir con una oración por ti, que está también aquí en Mujer Cristiana y el Feminismo, en la Coalición por el Evangelio. Y esto está allí. Miren lo que dice. Mi oración por ti, hablo a las mujeres, mi oración por ti, amada hermana, es que en cada palabra que salga de tu boca, cada acción que realices y cada pensamiento que esté en tu mente,
tu motivación sea ejecutar con excelencia los roles y llamados que Dios ha orquestado para ti. Que puedas reflejar su imagen con tu diseño con tu diseño único y singular. Y ese diseño único y singular es el diseño de ser mujer. Dios te bendiga. Muchas bendiciones, amados hermanos. Pasen ustedes muy buenas noches. Amén. Finalmente, en esta noche estaremos escuchando del himno Suenen dulces himnos. Suenen dulces himnos, gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyen leche y miel, y abundancias pasan y solaz. Gócense los pueblos, gócense Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Vive en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Padre Celestial, te damos las más infinitas gracias, Señor, porque como te pedimos al principio, tú nos has hablado, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que seamos hacedores de la misma. De igual modo, mi Dios, te pedimos por lo que resta de la noche, que en la quietud de la misma, mi Dios, tu palabra también esté en nuestros corazones. Son favores que te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a cada uno de ustedes que estuvieron en sintonía en este estudio de la palabra de Dios a través de este portal Jesucristo Señor de todo. Recordándoles que cada uno de los cultos ha sido registrado en este portal y cuando gusten pueden repetirlo y compartirlo con los amigos.
Dios mediante, la invitación es para el próximo domingo a partir de las 10:45 de la mañana. Le invitamos, hermanos, también a los amigos, a estar presente en nuestro templo. Es un compromiso del creyente congregarse. Pero si por alguna dificultad usted no puede estar presente en el templo, le invitamos a que a las 10:45 sintonice de manera en vivo en este portal el culto que tendremos para la honra y la gloria de Dios. Feliz resto de la noche y que el Señor les continúe bendiciendo.